Son las 8 de la mañana y 32 minutos, ya estamos en el tiempo de tertulia, ya estamos en el tiempo de opinión, hemos repasado, o lo hemos intentado por lo menos, la información del día. Ahora es el momento de comentarla con nuestros tertulianos, iba a decir los habituales del martes, no, porque a veces se producen cambios, pero uno de los que es fijo de los martes es Alfredo Fernández, que viene siempre desde Valladolid a disfrutar de las bondades que tiene Madrid gracias a su alcaldesa, que por cierto en las últimas horas ha tenido que ser atendida de un incidente leve en su casa. Por supuesto le deseamos una pronta recuperación a doña Manuela Carmena. Alfredo Fernández. Muy buenos días, muy buenos días y consternado efectivamente por este accidente que ha tenido. Bueno, hombre, consternado, que no ha sido para tanto. Se ha retrasado un poco el pleno del día de hoy, pero vamos, doña Manuela... Un pleno importante, recuerdo que otra vez tuvo otro percance, que siempre que hay un pleno importante me parece que se cayó en su casa a las 9 de la noche. Mala suerte. He escuchado por ahí que se enredó los pies con los cables del ordenador, una cosa así. Bueno, en todo caso ya decimos que no reviste mayor gravedad el asunto y le deseamos que esté cuanto antes al frente del equipo de gobierno como viene haciendo. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. ¿Qué tal, don Javier? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Rafael. Pues encantado de estar aquí en la tertulia de los martes, porque ayer no nos fue imposible, pero da igual, en esta casa siempre hay asuntos importantes todos los días, así que, pues nada, muy buenos días, España. Encantados de recibir a Javier Ortega, como también al profesor Pablo Sanz, profesor de Derecho en ICADE. ¿Qué tal, don Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, pues encantado de estar aquí. Oiga, viaja usted como las maletas de doña Concha Piquer, antiguamente. Sí, estuve cerquita ahí en Corea la semana pasada. Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, sí. No he tenido todavía el privilegio de visitar al norte, pero bueno, quizá en el futuro, no lo descarto. ¿Qué tal por Corea del Sur? ¿Cómo pues están muy las bien, cosas por allí? Muy bien, es un país... Una economía bastante pujante, ¿no? Pujante y potente, tiene ahí unos gigantes tecnológicos. Sí. País interesante y digno de visitar. Muy bien. Enseguida va a estar con nosotros Alberto Sotillos, que está atrapado en un atasco, a pesar de que en Madrid no hay atascos. Pero de vez en cuando pues le pilla alguno al bueno de Alberto Sotillos, que llegará en los próximos minutos. También a partir de las 9 de la mañana va a estar con nosotros Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que va a impartir una charla en el Club de Amigos de Intereconomía. Luego nos va a contar don Pablo exactamente de lo que va a hablar. Y todos ustedes están invitados también a llamarnos, eso sí, a partir de las 9:30 al 91 535 16 14 o al 533 90 21. Bueno, hay mucha materia hoy de la que poder hablar, pero si les parece vamos a empezar por lo último, por algunas de las últimas cosas que hemos conocido hoy, en concreto la información del diario.es que tiene que ver con el famoso máster de Pablo Casado. Dice la información que publica hoy este periódico que el expediente de Casado en la licenciatura de Derecho que aprobó en el Centro Cardenal Cisneros registra al parecer un extraño cambio de notas en la última convocatoria de exámenes a la que se presentó el líder del PP. En junio de 2007, en el acta de la asignatura de Derecho Natural, por Dios, hombre, tiene que ser en la de Derecho Natural, donde ha flojeado don Pablo Casado. El hoy líder del PP aparecía como suspenso. Eso fue en junio. En septiembre, que era la siguiente, figuraba como no presentado. Pero después alguien cambió el acta y le puso un aprobado, con una firma que, según la inspección de la Universidad Complutense, no parece ser la misma que la de la profesora que impartía la asignatura. Esta profesora es la misma que denunció en el pasado haber recibido indicaciones para aprobar a Pablo Casado, y la única de todo el claustro del Cardenal Cisneros que suspendió al político cuando el líder del PP se presentó a un examen. En sus respuestas ante la inspección de la Complutense, esta profesora, que prefiere de momento estar en el anonimato, asegura que el cambio se debe a un error de transcripción. La Complutense encontró este extraño baile en las notas durante la inspección interna que puso en marcha después de que El Mundo publicara unas declaraciones del antiguo director del centro en las que aseguraba que Esperanza Aguirre presionó para que el político conservador, es decir, Pablo Casado, terminara la licenciatura. Posteriormente se retractó y negó que este alumno hubiese recibido trato de favor. Esta es la información, la he leído textualmente, y lo que os pido, lógicamente, son opiniones o las primeras impresiones, si os parece. No sé, el que quiere empezar. Hombre, yo si quieres, puesto que siempre he tenido un poco la misma posición, yo así como con el máster, pues siempre he tenido cierta flexibilidad a la hora de verlo, pues porque, bueno, creo que al final un máster, el prestigio de tu máster te da el sitio que te lo imparte,
las características que tiene y demás. Pero, hombre, la licenciatura es un tema bastante más grave, ¿no? Porque estamos hablando que es la titulación que te habilita, hombre, no voy a decir que te habilite para ser político, pero desde luego sí que te habilita para bueno, pues tener los conocimientos mínimos y la preparación mínima que ve una persona que aspira a ser presidente del gobierno. Con esto no estoy queriendo decir, porque creo que todas estas informaciones, al final la corrupción universitaria, los tentáculos políticos que hay dentro de la universidad, hace que al final no sabes si es muy fiable fiarte de un profesorado donde al final no sabes si lo que está diciendo lo está diciendo porque realmente es así, sino porque realmente él le mueve un interés político o no. Pero cuando menos creo que son cosas que yo creo que el propio Pablo Casado debe de aclarar y quitar todo sombra de dudas, al menos en esta parte, porque yo ya digo que el máster de la Rey Juan Carlos, en mi opinión, pues bueno, para mí es un tema muy diferente a nada más y nada menos que su licenciatura en Derecho. Como tengo en la mesa a 3 expertos del derecho, 2 letrados en ejercicio y un profesor en ICADE, os quiero preguntar, en la carrera de Derecho, la asignatura de Derecho Natural es muy importante, Pablo. Sí. Bueno, antiguamente se llamaba Filosofía del Derecho, Filosofía Natural. Vamos, yo sobre el tema del Casado, personalmente, o sea, hay muchas dudas, ¿no? También puede ser que esta irregularidad sea debida, pues es un tema fortuito, los profesores manejamos muchísimas actas, cientos de alumnos, un error es posible. Ahora bien, que justo el error en este centro universitario, o sea, de Pablo Casado, a mí me ha pasado alguna vez que una nota pues se equivoca, no presentado, era suspenso, tal, puede ser. Hay errores humanos. De hecho, a veces no lo comete el profesor, sino al volcar las notas en la Secretaría General de la Universidad, puede ser que alguien cometa un error. Ahora bien, que justo ocurra con Pablo Casado, pues a mí, sinceramente, y tratándose de Pablo Casado y teniendo ya la evidencia del máster, ya me parece especialmente llamativo, ¿no? Por otro lado, vamos a ver, es verdad que Pablo Casado en el 2007 no es el Pablo Casado de hace unos años, pero es verdad que ya era un responsable político, ya despuntaba dentro de Nuevas Generaciones, en el PP de Madrid, es decir, era alguien. Y además estaba pues bajo el cobijo de Esperanza Aguirre, de Aznar, era alguien influenciable, influyente, y por tanto a mí personalmente creo que esta profesora debió de soportar muchas presiones y este error de transcripción de la nota para mí pues fue una manipulación de las actas. Ya dijimos en su día, cuando conocimos las primeras informaciones, que Pablo Casado estuvo 3 años en el Centro Cardenal Cisneros estudiando la licenciatura de Derecho, pero en solamente 2 cursos se sacó el 70% de la carrera. Vosotros, como estudiantes de Derecho, ¿cómo veis esta proeza? Bueno, le deben de dar el récord Guinness, porque vamos, yo no conozco a nadie que haya hecho esta proeza. Rafa. ¿Vosotros conocéis a alguien que haya...? No, yo no lo conozco. Yo me sumo un poco a las 2 intervenciones anteriores. Por un lado, siempre hay que poner entre comillas toda la información esta, porque es verdad que no destaca nuestra universidad precisamente por unos niveles de imparcialidad, objetividad y transparencia en todo lo que tiene que ver con el acceso de la carrera universitaria a los distintos puestos. Yo no sé, y además hay muchos intereses políticos de todos los colores. Esto por un lado. Por otro lado, coincido con el profesor Pablo en que hay una cuestión también en que, hombre, llama la atención, vamos a decir, cuanto menos, ¿no? Claro, al final empiezas a escuchar por un lado y por otro, vamos a sacar los máster de una ministra, vamos a sacar las carreras del presidente del partido de la oposición, y viene aquí el refrán ese de que cuando el río suena agua lleva. Puede haber errores materiales, puede haberlos. Seguro que en universidades con tantísimos alumnos habrá muchísimos errores de todo tipo. Pero, hombre, lo que yo creo que no se le escapa a nadie es que nuestros políticos, que no son nuestros, sino que son suyos, porque al final demuestran que solo se dedican a lo suyo, son capaces de hacer este tipo de cosas y mucho más. ¿Qué es lo grave? Lo grave es el que tenga 1 o 2 asignaturas que no las tenía que haber aprobado. Pues, hombre, como entre otras cosas no va a ejercer de abogado, pues no va a ir a ningún lado. Lo grave es que denota falta de honestidad. Es decir, a lo mejor esa asignatura pues no tiene ninguna relevancia realmente a lo que va a ser su actuación política. Hombre, sería muy grave si estuviera ejerciendo como médico y media carrera se lo hubieran regalado. No sé, eso es un poco preocupante. Bueno, o en cualquier otra licenciatura. Pero para mí lo verdaderamente importante de esto es que denota
lo que luego nos traslada a la realidad, de lo que hacen cuando están al frente de la cosa pública, al frente de los puestos públicos. Y es que no son personas honradas, y no quiero generalizar, porque seguro que hay muchísimos que sí, pero qué casualidades, ¿no? Y yo creo que no es eso, es que les importa un bledo. Al final lo que hacen ellos es trasladarnos una imagen de su supuesta preparación, que normalmente no la tienen, porque se han dedicado a lo que se dedican, a la política desde que nacieron prácticamente. Empezaron en los grupos juveniles de los partidos y de ahí para arriba, ¿no? No, y además es que Pablo Casado realmente no ha trabajado en ninguna empresa, no tiene una trayectoria profesional, es alguien no cualificado para el cargo en el que está. Pero no es una excepción. No es una excepción, lamentablemente es que es la regla. no ha hecho otra cosa que medrar en las estructuras del Partido Popular y básicamente es alguien totalmente inhabilitado para llevar equipos y gestionar presupuestos, que básicamente es lo que tiene que hacer un cargo público. Entonces es una persona que se ha tenido que inventar un currículum sobre la marcha porque mientras no estaba en el aula, estaba medrando en Génova y haciendo la pelota a sus jefes. No estaba en el aula porque hay que recordar que Pablo Casado no asistió nunca a las clases de la licenciatura. Claro, por supuesto. No iba nunca a las clases. Estaba haciendo cosas más productivas. ¿Cuál es lo grave? Lo que yo quiero resaltar de esto. Lo que quiero resaltar es que quienes en su vida han tenido la preocupación de conseguir un puesto de trabajo, quienes en su vida han tenido la responsabilidad de tener que firmar una nómina y que de su acierto o desacierto se puedan quedar familias en paro. Es que este problema es muy profundo, porque es la forma en que nosotros, como sociedad democrática, elegimos a nuestros cargos públicos, a nuestros representantes, no en virtud de un principio de meritocracia, sino en virtud, básicamente, de medrar en estructuras políticas, colocarse en listas y salir elegidos por medio de una ley electoral que, además, no fomenta una selección adecuada de los candidatos, ¿no? Y esto es muy grave, porque, evidentemente, hay personas mucho más formadas, con más preparación, con más experiencia vital. Pablo Casado no tiene ni 40 años, por lo tanto es que no debería tampoco estar en las posiciones que tiene, ¿no? Que puede ser líder político. Yo no niego que los jóvenes podemos ser líderes políticos, pero no podemos, evidentemente, tener una experiencia profesional para tratar con equipos. Que haya ministros o que haya cargos públicos con menos de 40 años y que estén dando instrucciones a gente con 50 años que tiene trayectorias profesionales muy brillantes, con tesis doctorales reales, sin plagio, que han trabajado en el extranjero, que han creado puestos de trabajo, que han pagado nóminas. Evidentemente, al final, este complejo de inferioridad hace que tengan que fabricarse currículums con títulos de todo tipo, sacándose dobles carreras, dobles másters, artificiales todos, por supuesto. Alberto Sotillos, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ningún problema. ¿Cómo estás viendo estas informaciones y qué opinión tienes al respecto? En lo que hayas podido ver, claro. No, sí, lo he visto y he escuchado. También es cierto que denostáis exageradamente las carreras dentro de un partido político, que en sí mismo es una carrera profesional que te lleva a dos cosas. Uno, a tener un puesto de trabajo, por lo tanto es equiparable a una carrera, incluso mayor, porque la tasa de probabilidad de tener un trabajo y un sueldo haciendo carrera política es mayor que haciendo una carrera universitaria, por lo tanto tampoco nos vamos a poner a denostar ese trabajo. Es una carrera paralela, y hasta el punto de que hemos visto que efectivamente, nótese la ironía, si haces la carrera política, además luego la universitaria pues te viene más o menos facilitada. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a decir a ninguno de los que estén ahora en juventud de cualquier partido que no es una carrera propicia? Es una forma efectiva de progreso. Es una de las mejores. Y si mis hijos estuvieran ya en edad de trabajar, les diría, pues no pierda usted el tiempo estudiando Derecho ni Medicina, pudiendo tener un sueldo más o menos asegurado. No, pero es cierto, quiero decir, el paso por el partido político en España no es una cuestión momentánea, no es de un tiempo. No es un periodo en el que uno pasa a dedicarse a la política por un proyecto y luego sale y tiene su... No, es una carrera en sí misma que parte desde el minuto 1 hasta el minuto final. Por lo tanto, te implica en todas las facetas de tu vida, no solamente en 5 años en los que te quieras dedicar, sino que desde que estás saliendo del colegio ya estás uniendo la carrera política. Por lo tanto, tu parte universitaria ya está unida con la carrera política, tu parte de máster o posiblemente está unida, tus primeros puestos de trabajo no están unidos. ¿Y qué pasa? Que a posteriori también. Y cuando el político sabe que ha hecho toda su carrera dentro del partido político, mira hacia el futuro y dice, pueden pasar dos cosas. Uno, que me salga bien la apuesta y por lo tanto tendré un sueldo para toda la vida o lo suficiente ganado como para mantenerme, o puede que no consiga llegar a ese cargo al que estoy accediendo. Entonces, ¿qué me va a pasar después? Pues o tiene una estrecha relación con la universidad para poder acabar siendo profesor, que es lo que hacen o buscan el 90%, es la red.
de caída de los políticos en España. O consiguen el cargo o acaban en las universidades. O puertas giratorias y acaban en alguna Pero eso es el empresa, éxito, sí, eso es sí. arriba. Bueno. O sea, cargo político, puerta giratoria, pero eso es cuando todo ha ido muy bien. Pero cuando fallas, cuando te quedas el penúltimo de la lista, cuando no eres Pedro Sánchez, cuando no tienes la suerte de que siempre empalmas un cargo con otro menos 2 meses en tu vida, hay gente que no tiene la suerte, cae. ¿Y dónde cae? Pues caen todos en las universidades. Todos son profesores asociados, que oye, pues los habrá buenísimos, efectivamente, y algunos estudiarán a sus alumnos de maravilla. Pero la relación partido político-universidad es algo que en España está absolutamente no imbricado, sino cosido. Y eso sí que son puertas giratorias, pero no finales, son puertas de entrada y salida, es un pasillo de acceso dentro-fuera. Yo quiero subrayar, porque estoy bastante de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pero subrayo una parte de la intervención de antes de Pablo Sanz, porque es verdad, ¿no?, que los que están en lo más alto de los cargos políticos e institucionales suelen tener a su mando, o sea, por debajo de ellos, quiero decir, a gente con mucha más capacitación profesional, mucha más experiencia y mucho mejor currículum. Pero mucho mejor. Es decir, no estamos hablando de que haya... Ya, pero, o sea, a mí me parece... Si lo sabes que estás mandando a gente mejor capacidad que tú y Sí, además lo aprovechas, es buenísimo. Vale, pero eso cosa que podría te los ser cargues, bueno cargas. partiendo de un mínimo nivel. Es decir, a partir de cierto nivel de excelencia, de ahí para arriba, lo que quiera me parece fabuloso. De hecho, yo creo que sería incluso lo ideal. Claro, el problema es cuando el que manda no llega al mínimo de calidad, que es de lo que estamos hablando. Estamos hablando del presidente del Partido Popular, del presidente del gobierno y de una ministra de Sanidad que copiaba de la Wikipedia para hacer un trabajo de 50 páginas. Por supuesto. Estamos ¿no? hablando Vamos a ver. del top de las Pero si instituciones es de que este país. Es súper sencillo. Es decir, para cualquier trabajo más o menos cualificado, sofisticado, es necesario tener un título habilitante. Es decir, para pilotar una aeronave es necesario estar en una escuela de aviación, pasar un tiempo. Para conducir para conducir un coche hay que pasar tener un permiso de conducir. Para pilotar una nación, para dirigir un país, para manejar los presupuestos, para la gestión pública, tener 18 años cumplidos es el único requisito que te marca la Constitución. Es absurdo, en mi opinión. No, incluso fíjate que dando por bueno que la licenciatura se haya obtenido de manera absolutamente legal, transparente, honesta, estamos hablando que el mejor de los escenarios es que ha terminado su carrera de Derecho con 28 años. O sea, quiero decir, ha tardado el doble del tiempo normal en hacer la licenciatura de Derecho. O sea, ese es el mejor de los escenarios. Entonces, desde luego, eso no es fomentar la excelencia en ningún caso, ¿no? Eso es evidente. Y en el caso de Pablo Casado, hay que decir que yo sí considero que es un tío que tiene bastantes cualidades para la política. Yo creo que probablemente, en líneas generales, yo creo que sí es una persona honesta y válida y demás. Pero pese a todo, encima hay que ver que de toda esa generación de políticos, salvo 3, 4, 5, 6 excepciones, el resto académicamente son aún peores que él. O sea, quiero decir, especialmente, por ejemplo, si tú vas si vas a los niveles... pero yo voy mucho más lejos. Si tú te vas a niveles municipales, por ejemplo, concejales del Partido Popular, hay muchísimas personas que directamente desde las nuevas generaciones, sin terminar su carrera, han pasado a ejercer responsabilidades de concejal de juventud, Es verdad que suelen ser flor de un día, que están en una legislatura, están dos y después pasan al ostracismo, pero lo que es cierto es que no se fomenta una cultura de la excelencia dentro de los partidos políticos. O sea, no hay una capacitación de decir, oye, aprovechando que tenemos una estructura de nuevas generaciones, vamos a captar a jóvenes talentos. O sea, vamos a captar personas que están en la universidad que sabemos que son brillantes. Eso no solamente no existe, sino que encima se anula. Vox lo sabe bien, porque yo conozco el caso de la Universidad de Valladolid. Hay gente muy brillante universitaria, gente que saca unas notas extraordinarias, que son tíos que son no solamente nuevas generaciones, no trata de atraer a esa gente teniendo una afinidad, que en muchas cosas ideológica puede ser común, sino que encima se les persigue. Es que encima se les ponen trabas porque son puedan. Muy peligrosos. Entonces llama poderosísimamente la atención que no exista una cultura de la excelencia, especialmente donde puedes hacerlo, que es donde puedes elegir, que es el draft. Yo creo que nos hemos centrado en el tema de los títulos. Creo que es muy importante. Yo coincido con el profesor Pablo en cuanto a que debería regularse por ley el acceso a determinadas responsabilidades públicas lleven aparejado un mínimo de conocimientos, vamos a decirlo así. Y digo conocimientos, no digo títulos. Fijaos,
que me diréis, es lo mismo, no exactamente. Es decir, un mínimo de experiencia. Hablamos de ser concejal de un pequeño pueblo o de una capital, donde en tus manos va a estar muchísimo presupuesto o va a haber responsabilidades de mucho personal, etcétera. Pero ya si saltamos a los niveles nacionales, para ser diputado nacional, para ser ministro o para ser presidente de gobierno, pues la verdad es que no puede entrar cualquiera, y eso no es desvirtuar la democracia, eso es lograr que los cargos públicos, que depende tanto de ellos y que pueden poner en riesgo su mala gestión, tengan una excelencia. Y decía de conocimiento, de experiencia, porque claro, me venía, según estaba escuchando a Alfredo, me venía a la cabeza algunas personas que se sabe que no tienen carrera universitaria, pero que ya quisiéramos muchos que hubieran tenido responsabilidades públicas a nivel ministerial. Pensemos, por ejemplo, el que me ha venido a la cabeza ahora, pero seguro que todos podríamos encontrar muchísimos ejemplos de esto que se llama personas que se han hecho a sí mismos, claro, y que tienen una capacidad de liderazgo, de eficacia en su trabajo. Estaba pensando en Amancio Ortega, por ejemplo, que me corrijan si probablemente a lo mejor estoy equivocándome, pero que yo sepa no tiene más que una educación muy básica, pero es un hombre que crea miles de puestos de trabajo, es un hombre que crea muchísima riqueza, que tiene una capacidad organizativa, un liderazgo. Bueno, pensemos que llega a ser alcalde de una ciudad o llega a ser ministro incluso. Pues no creo que nadie pudiera decir no puede serlo porque no tiene título. Bueno, en definitiva lo que estamos diciendo es que menos mal que luego me he dado cuenta que cuando estaba hablando Alberto estaba en ironía, porque de verdad que le estaba entendiendo que estaba comparando una carrera universitaria con la carrera política. A don Alberto se le nota mucho la ironía, yo creo. Sí, pero lo hace tan serio. Dicen que en la radio no se entiende la ironía. No, lo hace tan serio que yo me estaba preocupando. Digo, le está dando... Bueno, es verdad que se ha convertido en un trampolín. ¿Un poco en serio? Sí, es que la realidad es así, ¿no? Quiero decir que la realidad es así, pero que hay que criticarlo. Es que no puede ser que el modelo que se esté trasladando a los jóvenes es, hijo mío, no como antes, tú tienes que intentar ser juez, tienes que llegar a ser militar, esfuérzate en la vida. Tal. No, oye, enchúfate un partido, medra pisando cabezas, que ya tienes el futuro económico, social y todo resuelto. Y una última cosita, estaba escuchando al profesor y me estaba acordando de dónde nos ha dicho que acaba de venir uno de sus viajes académicos, y es de Corea del Sur. Precisamente el potencial, y que me corrijas así, más importante de Corea del Sur está en su sistema educativo y de formación. Sí. Allí, como se suele decir, hasta el más tonto tiene 6 carreras. Y claro, yo quiero pensar, no lo conozco, pero quiero pensar que quienes llegan a la función pública deben ser auténticos crack. Por lo menos deben de acreditar una experiencia de solvencia, una experiencia profesional, una trayectoria, aunque sea de 5 o 10 años, pero sólido. Es decir, hoy en la tertulia estamos un poco sobrevolando, por así decir, el terreno de la filosofía casi, porque en el fondo nos estamos preguntando cuáles son las aptitudes que debe tener un político. Cuando antes decía Alfredo Fernández que él cree o que él ve en Pablo Casado aptitudes para la política, a mí me gustaría preguntar cuáles deben ser esas aptitudes, porque a veces yo creo que reducimos las aptitudes de un político a una simple cuestión de oratoria. Es que habla muy bien, es que tiene, ¿cómo se dice? Tiene carisma. Es que es muy guapo. Tiene carisma. Ya está. Es que es muy guapo. Y dice, bueno, madre mía. O sea, yo creo que las virtudes que debe tener todo político, y podíamos ir a la época clásica, incluso a los primeros filósofos que hablaban de esto, pues tiene que ver sobre todo con el orden moral y personal, es decir, con la integridad personal, con la experiencia y el conocimiento de todo aquello que toca el bien común y en definitiva con virtudes más o menos objetivables en el plano personal y profesional. Porque todo lo demás no deja de ser bastante banal. Es decir, si nos fijamos solamente en que habla muy bien, en que tiene muy buena imagen o que tiene carisma, oiga, pues yo el carisma a lo mejor como ciudadano no me interesa demasiado. Sí, porque ¿en qué se traduce el carisma? Sí, lo que pasa es que, bueno, aparte de que es complicado poner un rango, un límite para el acceso, yo creo que, no sé si intencionadamente o no, se nos olvida que luego el votante va a la mesa electoral y vota al majete, al guapo, al que habla muy bien. Quiere decir que luego no es una cuestión solamente de la oferta que se le propone, sino de la demanda de políticos. Entonces, pues hay muchas veces que efectivamente muchos han ganado, hombre, por su capacidad intelectual también, pero, hombre, hay votos que son, entre comillas, regalados, pero por simpatía, por majete, porque nos cae bien, y al final... Y por las listas cerradas. Ya, pero fíjate, abrimos las listas. Yo soy un firme partidario de abrir las listas, además permitiría que muchos electores hicieran un análisis y dijeran, mira, soy capaz de votar a este partido, pero estos 4 energúmenos que no han hecho nada más que estar muy cerca, pues me los quito. Y eso limpiaría bastante. Además, podríamos hacer la criba.
pero por otra parte no evitaríamos, o sea, es positivo, es mejor que lo que tenemos, pero no evitaríamos que Juan, Pepe o María Antonia diga, joder, pero es que la verdad es que le escuché el otro día en la tertulia y me cayó muy bien. Y hemos vivido una época en la que los políticos con mayor relevancia eran aquellos que tenían mayor relevancia mediática. Ya está. Sí, Entonces, tampoco nos vayamos a pedir los últimos ahora. presidentes... Vamos, los primeros presidentes de la democracia le debían básicamente el éxito a la postura física o a la apariencia o al carisma o a la oratoria. Y ahora la tertulia. Yo coincido con don Rafael en cuanto a que las virtudes que ha dicho, empezando por la de la honradez, porque de qué nos vale una persona que diga tiene un currículum impresionante, pero es un sinvergüenza igual de impresionante. Claro, Empezamos porque sea honrado, porque tenga unos principios éticos, personal, morales, claro. integridad personal, y luego además una experiencia, una ¿Cómo formación. mides la honradez? No, y sobre todo que Pues que no vaya a robar, o sea, sí se mide, que no vaya a robar. Muchos lo han robado mienta. antes. La caja B es bueno, el agente del PP que no había robado No, estoy antes. de acuerdo Permítanme contigo. que les ¿Cómo lo mides? interrumpa. Pues hombre, Antes entra- de que me interrumpan a mí, les tengo... No hay ningún problema, pero es que me están pidiendo paso porque estamos en el tiempo de la publicidad. Cogemos los cafetitos, si les parece, nos tomamos unas pastitas dietéticas, don Javier. Voy a probar las coreanas. Las coreanas que ha Eso, traído el bueno profesor. del profesor y continuamos en directo. Bueno. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Enseguida continuamos con nuestra tertulia. Antes, Andrea Valencia, buenos días. Buenos días. Vamos con un mensaje. ¿Sabías que tu vida puede dar más vida, incluso que puedes ayudar en una emergencia que aún no ha sucedido? Con el Testamento Solidario UNICEF es posible, porque puedes ayudar a miles de niños en futuras emergencias. Con tu aportación conseguirás que el día de mañana muchos niños reciban vacunas, medicinas o nutrición para poder sobrevivir. No hace falta disponer de un gran patrimonio. Cualquier cantidad que dejes a UNICEF, por pequeña que sea, cambiará el futuro de muchos niños. Tu vida le dará más vida. Si quieres saber más sobre el Testamento Solidario UNICEF, pide tu guía informativa en testamentounicef.es o llamando al 900-907-500. Recuerda, 900-907-500. Testamento Solidario UNICEF, vidas que dan vida. Gracias, Andrea. A ti. Son las 9 de la mañana y 4 minutos. Enseguida vamos a entrar también en otro de los temas del día, que fue esa propuesta realizada ayer por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez, para acabar con los aforamientos, bueno, para acabar o algo así con los aforamientos. Luego lo explicamos y lo comentamos, pero antes vamos a dar la bienvenida aquí en esta tertulia y en esta casa a un buen amigo. Don Pablo Linares es presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, aparte de buen amigo, por supuesto. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, don Rafael. Gracias por estar con nosotros, don Pablo. Gracias a vosotros una vez más. Bueno, apunten en el calendario, en estos calendarios que tenemos todos en la cocina o en el salón, día 27 de este mes, día 27 de septiembre, jueves, a las 6 de la tarde, en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Ahí van a poder escuchar la conferencia de Pablo Linares, hablando precisamente de lo que es el Valle de los Caídos, un tema que conoce, como ustedes comprenderán perfectamente, sobre el que viene trabajando desde hace muchos años y sobre el que sigues investigando, Pablo. Absolutamente. Ujú. Existe un fondo documental extraordinario en el Palacio Real de Madrid, en el Archivo de Patrimonio Nacional. Sí. Son casi 70 cajas que demuestran y desmienten toda esa leyenda negra que ha rodeado desde siempre el Valle de los Caídos, aquellos mitos de los 20.000 presos políticos, aquellos mitos de la esclavitud. Todos y cada uno de los mitos están perfectamente documentados, que no solo no es como lo cuentan, sino que es diametralmente opuesto. Ujú. Solamente hace falta saber la verdad y querer saber la verdad. Tú has tenido acceso a esa documentación original y tú mismo vienes de familia republicana, Pablo. Correcto, mi abuelo fue un trabajador republicano de ese lugar, el trabajador libre de ese lugar, aunque si hubiera sido preso lo diría exactamente con el mismo orgullo que lo estoy diciendo. Ujú. Y Ahora. por tanto, como bien decías, has podido constatar con esa documentación que desde el mismo momento de su concepción y erección como monumento, el Valle de los Caídos no ha sido otra cosa que un lugar de reconciliación nacional. Absoluta. Por un montón de detalles, lo que he comentado ya, tan machaconamente repetido por las izquierdas de los esclavos del Valle de los Caídos, que es incierto, los muertos en la construcción, que es incierto, pero es que en estas casi 70 cajas de documentación se demuestra claramente hasta los desvelos del propio fundador del monumento para que aquello fuera un lugar de verdadera paz, reconciliación y concordia. Yo sé que esto sienta mal, pero la verdad es la que es y no es otra. Ujú. También me imagino que vas a hablar, porque es una conferencia, repito, en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Vayan preparando papel y bolígrafo, porque voy a dar el teléfono al que tienen que llamar para apuntarse. Supongo que vas a explicar también, Pablo,
esa otra controversia que existe en relación con las familias que pretenden sacar los restos, en el caso de que estuvieran allí, de los seres de su familia que estarían supuestamente dentro, y que, como en alguna ocasión has explicado aquí en este programa, técnicamente resulta prácticamente imposible hacer esa labor, ¿no? Desde el punto de vista técnico hay una dificultad extrema, no lo digo yo, lo dice un informe forense muy cualificado que encargó Zapatero a su Ministerio de Justicia, firmado por el eminente forense Andrés Vedate, una de las grandes figuras que tenemos en España en este campo, poco conocida por ser poco dado a salir en medios de comunicación. Sí. Demostraba taxativamente la imposibilidad o la muy dificultad de exhumar restos de allí desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista jurídico es todavía más complicado. Claro. Porque evidentemente hay que tener en cuenta los derechos de terceros. Aparte que en el caso concreto que me estás preguntando, que es el caso de los famosos hermanos La Peña, sí, que cuentan, por supuesto, como he dicho yo siempre, esto nunca me diréis... me veréis decir otra cosa, el que cuenta con todos nuestros respetos profundamente. En este caso concreto existen dudas mucho más que razonables de la presencia de los restos de los dos hermanos La Peña en el Valle de los Caídos, cosa que estamos a punto de documentar, a punto de demostrar, y que entonces alguno pues tendrá que agachar las orejas al respecto. Es decir, desde el punto de vista técnico, lo que encontramos son unos osarios que por el paso del tiempo y la humedad están absolutamente deteriorados. Y, bueno, y porque son osarios. Son osarios y es muy difícil poder identificar nada. Desde el punto de vista jurídico, además, hay una razón que no hemos comentado, Pablo, y es que las familias que sí han podido demostrar que tienen allí a sus seres queridos dentro, tienen todo el derecho a negarse a que entren ahí técnicos a intentar hacer no se sabe muy bien qué, ¿no? Hacer nada. En España tenemos una jurisdicción desde el punto de vista funerario muy estricta. Es decir, a mí, que yo soy muy dado, me gusta mucho la arquitectura funeraria. Esto traerá alguna broma al respecto por mi afición también al Valle de los Caídos, no es así. En un cementerio de cualquier ciudad de España no puedes hacer una foto a una tumba que te guste sin el permiso propio de los familiares de quien está allí enterrado. Pues esto todavía mucho más sensible y mucho más profundo. Es decir, nadie puede tocar el resto de nadie. En este caso concreto, para buscar, identificar y someter a prueba de identificación forense, sobre todo las de ADN, a unos restos, no se puede tocar, remover y someter a las mismas pruebas de identificación forense las de los caídos que están enterrados alrededor y cuyas familias ya han demostrado por escrito a Patrimonio Nacional, al Ministerio de la Presidencia y a la Abadía del Valle que no dan su permiso para este tipo de prácticas. Bueno, pues yo creo que no vamos a desvelar más contenidos. Lo mejor es que ustedes vayan a ver y a escuchar y a saludar, porque es un tipo absolutamente entrañable, a Pablo Linares el próximo jueves 27 de septiembre a las 6 de la tarde en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Lo mejor es que llamen para reservar sitio, porque luego ya saben ustedes lo que pasa, porque no encontramos sillas, siempre aparecen sillas al final, pero si ustedes pueden ir con su sitio reservado, mucho mejor. 91 616 2464, repito, 91 616 2464. Don Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, por Dios. Estás invitado a permanecer en la mesa si lo deseas, ¿eh? Perfecto. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, decía yo que uno de los temas de las últimas horas es ese anuncio realizado ayer en la Casa de América por parte de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que va a proponer al Parlamento una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos y apelaba a la altura de miras del resto de fuerzas políticas para que esta reforma entre en vigor lo antes posible. Él dice en 60 días después de haberse iniciado la tramitación ante las cámaras legislativas. Vamos a escuchar, Joaquín, si te parece, los dos cortes que tenemos de Pedro Sánchez explicando ayer esta propuesta. España es reformable desde sus instituciones y siempre dentro del marco constitucional. El cambio de época, a mi juicio, no debe detenerse. El cambio de época debe continuar avanzando y, en consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España. Bueno, no sé qué os parece esta
esta propuesta, recordemos que la supresión de los aforamientos en la Constitución afectaría a diputados y senadores y no estarían incluidos en esa medida ni jueces, ni fiscales, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco los miembros de la familia real que son aforados, como por ejemplo el rey emérito. Yo tengo que decir, Rafa, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro Sánchez y sin que sirva de precedente. No, y probablemente Sin sea que la de última vez precedente. que ocurra, ¿no? Puede ser que sea la última vez, pero estoy de acuerdo en la reforma que propone. Me parece que, hombre, de 17.000 aforados que hay en España, que esta reforma de aforamiento va a afectar a 600 cargos públicos, bueno, me parece un buen paso. De hecho, creo que aunque el aforamiento tiene una función jurídica de protección a los cargos públicos para evitar la interferencia de ciertos jueces, sobre todo en primeras instancias, y que pasen al Supremo, bueno, yo sinceramente creo que cuando los casos no tienen que ver con la gestión política de esos cargos, realmente no hay justificación de por qué tienen que ir al Supremo, ¿no? Por lo tanto, si no es una cuestión que afecte su función política, debe de ir a los jueces y tribunales ordinarios. Entonces yo estoy de acuerdo y creo que es razonable y creo que en el fondo yo creo que ha habido un abuso de esta figura, de esta institución jurídica y claro, tener 17.600 aforados en España es muchísimo. Que esto va a afectar a 600 es un paso, quizá debería incluso profundizarse más. Sí. Yo estoy también de acuerdo. Incluso yo iría más lejos porque efectivamente debería ser yo creo que dentro del ejercicio es evidente que tiene que existir al menos un sistema, no sé si tiene que ser aforamiento o cuál, un sistema garantista que más o menos pues no entorpezca la judicialización de la vida cotidiana de un cargo con responsabilidad, limitando por tanto un mandato que tiene electoral, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese sentido es correcto. Pero sí creo que debería ser extensible al resto de aforados. Es decir, yo entiendo que el juez también debe ser protegido, pero si un juez un día va en un coche y da positivo en alcoholemia y le tienen que juzgar, pues que le juzguen, porque es en su sábado que está saliendo a cenar. Por tanto, yo creo que en ese caso el aforamiento pues no tiene tampoco sentido. Yo estoy a favor de que se proteja a un policía que está en Cataluña y tiene cualquier problema, pero si en su vida personal pues resulta que tiene cualquier tipo de incidente, pues creo que tampoco tiene por qué ser aforado. Con estos razonamientos que está dando Alfredo, lo que no sé es cómo pretende hacer el gobierno para explicar los casos en los que no ve la pérdida del aforamiento. Es decir, ¿por qué unos sí y otros no, en definitiva? Que es la pregunta que se harán muchos españoles, ¿no? Lo triste es que el motivo, que es lo que la parte yo estoy de acuerdo con la medida, no con Pedro Sánchez, porque lo triste de todo esto es que el motivo esencial por qué hace esto es que Pablo Casado tiene una causa judicial y por tanto, pues entre otras cosas ¿Tú también... crees que lo hace por eso? Entre otras cosas. Bueno, yo creo que estaba planteado hace varios años. Yo creo que el PP estando en oposición es una medida fantástica porque un montón de jueces de instancia son los que van a tener ahora que tener la responsabilidad de todos los que son hoy diputados y senadores que hasta el momento estaban aforados. Javier y Alberto, o Alberto y Javier. Bueno, además el cambio propondría que las autonomías reformaran sus estatutos para poderlo quitar, o sea, que al final serían 600 más otros miles, que probablemente, efectivamente, yo no sé hasta qué punto un diputado autonómico tiene que tener una protección especial más allá de, evidentemente, la sensatez. Es verdad que en un inicio el aforamiento tenía sentido, se perdió y sobre todo, efectivamente, como habéis dicho, cuando se llega al abuso, pues se convierte en un beneficio absolutamente injustificable. Hay un número exagerado, también es verdad que la medida ahora, como bien dice Alfredo, tiene una carga política, pero como todo lo que se hace en política, pues que se hubiera hecho antes, ¿no? Efectivamente. O sea, ¿le viene bien a Pedro Sánchez? Sí. ¿Dejamos de hablar de las tesis? Sí, pero también prefiero hablar de aforamientos que de la tesis de Pedro Sánchez. Quiero decir, o sea, incluso a nivel de debate político, prefiero hablar de que si los aforamientos hay que llevarlos a más a menos. Yo sí que sería más general, yo que dejaría aforados 4. Y el rey emérito no sería uno de ellos. Vamos. Por lo demás, efectivamente... El rey sí. El rey actual sí, pero el emérito no. Pero bueno, yo la inviolabilidad la quitaba, eso sí, entre las cosas. Bueno, yo quitaba al rey, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Y lo que le ponía como ciudadano normal, como debería y como seguro que querría serlo. Pero vamos,
que una vez superado eso, yo creo que ya tenemos una democracia lo suficientemente madura como para saber que, hombre, las acusaciones populares se pueden dar, pero las sufrimos igual los ciudadanos. Entonces, igual que sufrimos unos y otros injusticias, pues las sufren nuestros políticos también, porque así le verán más el día a día y estarán más pegados. Estaba yo intentando encontrar algo con lo que debatir con Sotillo, ya lo he encontrado. Hombre, pues eso lo he dicho, claro, porque es que si no... Y no es lo de la monarquía, que eso lo doy por hecho, así que no tiene debate. Lo No, de es la lo de la democracia madura. Es tan madura, que está tan podrida ya que va a haber que cortarla de lleno. Pero bueno, yo lo que... A mí también me he quedado con lo yo de me he la quedado eso de democracia. democracia madura, ¿no? Yo veo una manzana podrida que sale los gusanos, digo, mira que está maduro esto. Mira, Pero fíjate está una cosa, podrido. fíjate una cosa. A ver, pero tampoco os tenéis que llamar Perdona, gusanos a no, Vox. mira, Es decir, vamos porque a ver. nos salgan unas cosas preconstitucionales no tiene ningún problema. Bueno, mira, vamos a ver. Yo lo que... No te la broma, ¿eh? No es una ironía, es una broma. Pues si era por encontrar algo para discutir. Digo, no suelo venir los martes, digo, ya que vengo un martes. Claro, porque el hombre. otro día coincidimos en El Gato y no tuvimos mucho debate. Digo, no te Pues preocupes. dejaron. Si solo sueltan mítines, ¿cómo no vamos a pelear? Digo el otro día, Alberto, digo, ya ves si coincidimos un día en la tertulia de Radio Inter y me dice, no, es que yo voy fijo los martes. Digo, vaya, pues es que voy casi siempre los lunes. Pero bueno, ha habido esta suerte. Haremos lo posible para... Ahora, y yendo un poco al fondo, vamos a ver, lo que hemos defendido desde Vox siempre es, en primer lugar, hay que saltar de los tópicos a la hora de tratar un tema. Porque si sales a la calle, pones un micrófono y empiezas a preguntar a la gente, ¿usted acabaría con los aforamientos de los... Sí, por supuesto. Pero, ¿sabe usted lo que es? Sí, privilegios que tienen por encima de los ciudadanos. No, mire. No, porque tienen privilegios. Y dices, no, mire, es para poderlos juzgar mejor cuando cometen irregularidades. ¿A qué voy con esto? Yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho hasta ahora, es decir, estoy de acuerdo en la medida, pero vamos a dejar una cosa clara. Tiene que haber una premisa antes que no se cumple en España. Y es que tenemos que tener un poder judicial independiente de la política, cosa que no tenemos. Y es una condición fundamental, porque a mí me da igual que estén aforados en un tribunal o en otro. Me da igual que sea en un juzgado que en el Tribunal Supremo. Si no tengo la seguridad de que van a ser juzgados de manera imparcial, sin interferencias políticas, ya me da igual el órgano al que esté. Primera Entonces, medida... Vox no quiere quitar los aforamientos. Bueno, sí, pero voy a ello. está en el razonamiento ahora. Primero estamos en la cuestión de la independencia judicial, como cuestión previa necesaria. Segunda cuestión. Coincido totalmente en el matiz que se ha hecho a la hora de enjuiciar a un cargo público, sea desde un concejal a un ministro o incluso al jefe del Estado, tiene que ver si la actuación que ha cometido es en su vida privada o como cargo público. Porque un ministro, un presidente de gobierno, un alcalde que comete un delito o una actuación irregular judicializable dentro de su vida privada no tiene que tener ningún aforamiento. Tiene que ir a la sede natural que le corresponda. Y si es el juzgado de primera instancia o de instrucción de su pueblo, pues allí. Ahora bien, y pongo encima de la mesa el caso más grave que tenemos en este momento. El proceso contra los golpistas no se habría podido llevar a cabo, y lo decimos con conocimiento de causa, si no hubiera habido aforamientos. Porque nuestras primeras querellas, tras la investigación de un juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, fueron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no ha hecho más que poner impedimentos, retrasar y guardar en el cajón todas las querellas que tenían que ver contra los golpistas. ¿Por qué? Porque está absolutamente condicionado. Politizado. Está politizado y condicionado por, en este caso, la Generalidad y todos los tentáculos que rodean al separatismo en Cataluña. Y es precisamente el aforamiento por haber sido cargos públicos de la Generalidad lo que nos ha permitido llegar al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional y lograr que el proceso siga adelante. Es verdad que luego han perdido muchos el aforamiento porque han dejado de ser cargos públicos, pero la doctrina del Tribunal Supremo dice que el aforamiento perdido con posterioridad en iniciarse una causa no lleva consigo echar marcha atrás, que es el objetivo de todos los golpistas. Están como locos para quitarle la competencia. Y cuando uno... O se ha llegado a fase oral o no, depende. ¿Cómo? No, que se ha llegado a fase oral o no. Si no ha llegado a fase oral pueden volver atrás. No. Cuando hay una conexión sobre hechos, como ha sido en este caso, porque ha habido varios... O si hay efectivamente una conexión. Una conexión, porque fijaos que en este caso había varios que han mantenido el aforamiento y otros que no, que lo habían perdido. Bueno, que porque renunciaron a ser consejeros o porque... Lo único que el matiz es la Sí. incoherencia entre que te parece que está politizado el Tribunal de Cataluña, pero en cambio el Supremo Nacional no, porque hace lo que creéis que a vosotros os parece bien.
Porque por otra parte, no, eso lo dices otros podrían decir lo contrario. Eso lo dices tú. Lo que yo digo, lo que he dicho como cuestión primera es que tiene que haber independencia en el Poder Judicial. Y por supuesto, en este caso concreto está claro que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no es que esté politizado, es que mandó al cajón y guardó bajo 4 llaves y no lo tramitaba. Pero el Tribunal Supremo nuestro es independiente. El Tribunal Supremo nuestro tiene jueces que están absolutamente politizados y jueces que han sido valientes y que han mantenido su independencia. Yo puedo decir con total tranquilidad... Es una valoración moral, casi. No es una valoración moral, es una valoración de hechos, que han seguido el procedimiento, el magistrado instructor y los jueces de sala de apelaciones, con una impecable respeto a las garantías de los procesados, pero sin interferencias políticas. Pero bueno, en definitiva, por terminar con esto de los aforamientos, yo creo que el aforamiento en determinados órganos para quienes se ejercen cargos públicos, cuando el delito que se persigue es por su ejercicio como cargo público, tiene razón de ser, pero reducido a los niveles de ministros, miembros de comunidades autónomas mientras que éstas existan, alcaldes, concejales y tal. Pero de ahí para abajo creo que es una exageración y una barbaridad. Y luego hay otra parte que se confunde con los aforamientos en el común denominador, que es otro tipo de privilegios que son mucho más importantes de los que no hablan. Por ejemplo, los privilegios que tienen a la hora de jubilarse, que cotizan una legislatura y media y resulta que ya tienen la máxima cotización. Eso sí que es importante. O los privilegios que tienen de permitirles haber estado en cargos públicos relacionados con un ámbito de las famosas puertas giratorias y acabar metidos. Todo ese tipo de incompatibilidades y de privilegios que tienen los políticos, esos son los que hay que cortar y esos son los que no cortan. Yo estoy de acuerdo con Javier, pero creo que en el tema catalán el aforamiento está más que justificado porque precisamente los hechos delictivos que se atribuyen a los cargos políticos catalanes están en relación, primero afectan al ámbito nacional y además son delitos o presuntos delitos en relación a su actividad política, porque eran delitos de sedición, rebelión. Por lo tanto, yo creo que en ese caso sí que deben de ir al Supremo y deben de estar, tienen que tener esa protección procesal, ¿no? Ahora bien, cuando son otros temas, temas personales, temas que puede ser un maltrato, temas de violencia doméstica o delitos contra la seguridad vial, cualquier asunto personal, eso tiene que ir al Tribunal Ordinario y lo que pase en el juzgado y tribunal de turno. Es decir, que yo ahí no creo que haya ningún problema. La única sensatez es, o sea, a mí me gustaría que el presidente del gobierno, ante una querella normal y corriente, pudiera ir y responder todos los días. Pero también es verdad que está la otra parte. Podemos tener a un presidente del gobierno, sea cual sea, incluso uno que adoréis. Por ejemplo, llega Santiago Abascal, presidente del gobierno. Igual yo no lo veo. Pero imagínate que el pobre... Sí. Igual sí, no digo que igual no lo veo porque me voy. Que no, que os tengo mucho cariño. Pero imagínate que el pobre tiene que estar todos los días respondiendo a acusaciones populares por cualquier cosa. Le querello porque me he sentido ofendido en mis valores religiosos, lo que sea. Pues hombre, también al pobre presidente va a que dejarle que haga algunas cosas, ¿no? O sea, creo que hay un pequeño límite de aforamiento, pero también es verdad que se tiene que unir, como bien dice nuestro querido contertulio, con una justicia independiente. Si yo lo único que te decía es que te parece independiente una y valiente otra, y yo creo que hay que hacer una generalización completa, es decir, si puedo tener 10 aforados, pero si sé que les van a juzgar de manera independiente, y el Tribunal Supremo actual no es un espacio de la deseada independencia como para que yo me quede tranquilo. Hay una cosa, Alberto, entonces, que vamos a ver. Y ahí llegaremos a un acuerdo. El Poder Judicial tiene que ser independiente, pero tiene que ser dependiente de la ley. Lo que no puede ser es juzgados que hagan cuyas resoluciones vulneran la ley, que es lo que ha pasado en muchas situaciones en Cataluña. Es decir, el Poder Judicial, sí, independiente, dependiente de la ley. Y si se quiere cambiar la ley, se cambia la ley por los procedimientos ordinarios constitucionales. Lo que no puede ser es subvertir el orden constitucional por vía de sentencias o de no acatamiento de sentencias. Sí, pero en todo caso yo creo que son dos debates, ¿no? Porque efectivamente yo creo que, y los que en la práctica ordinaria estamos en la justicia, no solamente por el tema de la politización, creo que la justicia requiere una gran reforma. Sé que es muy socorrido esto de que hay que mejorar los medios, que por supuesto que hay que mejorarlos, hay que dotarlo además de más recursos humanos, es decir, que al final un debate es el debate de que la justicia española necesita claramente un paso adelante, además de madurez democrática, ¿no? Quiero decir, ya tenemos la capacidad para dejar volar solos a nuestros juristas y dejar que se organice el tema judicial de otra manera, aunque comparto que es verdad que siempre en los órganos más altos siempre va a ser muy complicado el tema de que no esté politizado, porque quiero decir, por ejemplo, al final, pues la Corte Suprema de Estados Unidos, al final el presidente también los nombra, el Congreso también los nombra, el Senado norteamericano también los nombra, es decir,
tampoco podemos dejar a la democracia interna, una democracia exclusiva interna de jueces, la determinación de quiénes son los que realmente llegan arriba. Y luego, hombre, pero entre una democracia de jueces, una democracia de políticos, pues no sé. Siendo las dos malas, ¿no? No tienes por qué hacerlo así, puedes hacerlo por un criterio de méritos, un criterio pero de al final experiencia. alguien analiza ese mérito. Quiero decir que hay Pero comisiones, es decir, igual que hay una mesa técnica cuando apruebas una licitación o una obra pública. No es un buen ejemplo. No. Una licitación pública. No. Es precisamente de transparencia. En España No, es el ejemplo selección de los mejores. No, porque precisamente está también adulterada, pero tú puedes tener perfectísimamente unas no sé, mesas de selección a la hora de que los candidatos se valore. Pues mire, para llegar al Supremo hace falta 20 años de experiencia en Eso otro estoy de acuerdo, sí. Deben tener no sé cuánto, hay un examen de no sé cuánto. Y luego es verdad Entonces que los políticos nombrarán la mesa que elige a los que eligen. Ya está. no, pero la organiza el Poder Judicial, no los políticos. Pero Javier, es una hombre, cosa que tiene razón, que por ejemplo fue bochornoso cuando un diputado del PNV no salió elegido porque perdieron un diputado y lo metieron en el Consejo General del Poder Judicial. Esto, bueno, ¿y usted qué? Bueno, yo es que estudio Derecho, ¿vale? Pues usted no ha sido ni abogado. O sea, resulta que... Oye, cuando acaban en el Tribunal Constitucional, que no son ni abogados, bueno, que son licenciados en Derecho y que... De todas formas, ¿Usted es magistrado? No sé lo que es el magistrado. Son juristas de reconocido prestigio, 15 años de ejercicio, que vete tú a saber. En el PNV o en el... Los políticos tienen algo previamente muy a favor, que son los que hacen las leyes. Y ya sabemos que quien hace la ley, o sea, quiero decir, las trampas. No sé por qué se estresan tanto, en el sentido de que se van a hacer juzgados por leyes que ellos mismos ya se han generado y dotado. Por lo tanto, no deberían de tener que controlar también la aplicación de la ley. Si es así de sencillo, tú ya has hecho la ley, pues te la aplica otro. Oye, ¿no te gusta la ley? Pues cámbiala. Eso es lo que hay. Bueno, de todas formas, estamos dando por hecho que esto va a salir adelante y quizá este anteproyecto de ley que está preparando el Gobierno se quede en nada. También hay que ver los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, que igual esto ¿Sabes lo por qué no va a tumban salir adelante? Porque todo el mundo está a favor de que se haga. Sí, yo Y creo esto que no va a tiene nada salir. que ver con distraer la atención, ¿no? Esto es Es decir, España. esto no tiene nada que ver con ¿De distraer qué? la atención De la tesis. de la tesis de Pues esa, ya te porque digo yo justo que- se les ocurren pero si la esas tesis, cosas. pero yo si queréis ir con la tesis seguimos. Es que lo que pasa es que ya que nos obliguéis a defender a Pedro Sánchez tantas veces, No. ya empieza a ser ya agónico. No, digo que cuando surgen este tipo de ocurrencias que llevaban mucho Pero tiempo lo en de el tal la tintero, tesis sí que es una ocurrencia. Estamos hablando de una tesis muy mala, cortapegada de otras cosas, pero que cumple los parámetros de ya está. Entonces, hombre, podemos seguir con la tesis, pero es lo que es. Pues será Prefiero esta, hablar de hombre, aforamiento. Voy a decir una cosa, don Alberto. Será esta probablemente la única tertulia de España hoy que no está hablando de ese tema. Porque hasta ahora no había salido la pero al cuestión final no me en ha una quedado hora de claro que tertulia. a ti te parece que está bien lo de la tesis o que la ha plagiado o que no la ha plagiado. Plagiado no considero. No soy capaz de decir que la ha plagiado porque no hay parámetros suficientes para decir que ha plagiado. Otra cosa Yo creo que, que- que haya Yo no lo he seguido el tema porque no me cortapega. interesa lo más mínimo, pero me han... Por Que lo es una poquito tesis que me ha mala, llegado- pero no es delito hacer una Pero, tesis mala. pero si el No, tema de la mala tesis no, la has que la- sacado que la tú, ha copiado. Alberto. No, pero Es eso decir, quiero aquí el decir, tema es pero que estamos que- dando la razón a Pedro Sánchez. No, pero me estás diciendo, Por primera será vez. para lo de los aforamientos, para será para distraer la taparlo de la atención. tesis. Joder, pues menos mal. Hoy la noticia es que esta Pero- tertulia está apoyando la Está A apoyando Pedro a Sánchez la en política todo, de Pedro Sánchez. En todo. Para que se vean que somos plurales y que nadie nos mangonea. Ya cuando los oyentes nos llamen, Claro, sí, precisamente ahora. Es lo que voy a hacer. Voy a dar paso a la publicidad y a partir de ese momento 91 535 16 14 o 533 90 21. Sobra decir que se nos han quedado un montón de temas en el tintero, pero bueno, es que, a ver, pues el tiempo Se ha da hablado de para lo lo que da importante. y hemos hablado de un par de asuntos que más o menos son los fundamentales. De todas maneras, podemos seguir naturalmente en animada conversación con nuestros oyentes después, ya digo, de la siguiente pausa. Vamos con otras llamadas, si le parece. Adelante, buenos días. ¿Soy yo? Sí, Buenos días, Rafael. Díganos. Buenos días, tertulianos. Bueno, pues yo quería decir que con respecto a lo que Sánchez ahora dice de quitar, o sea, o Pablo, no sé si ha sido Sánchez, yo creo que ha sido Sánchez, ¿verdad? Que ha sido Sánchez el que ha dicho que hay que quitar el aforamiento, ¿eh? Pues a mí me extraña muchísimo que este señor haga algo que normalmente lo debían de haber hecho ya, ¿no? Pero bueno, pero me extraña si no hay algo detrás. Y también quería decirle al señor Javier Ortega que, bueno, que sí que nos preocupa mucho esto de los aforamientos y todo eso, porque parece ser que tienen privilegios los políticos, me refiero. Pero también me preocupa mucho la justicia en cuanto a todos los españoles.
En cuanto que una persona tenga un piso y se lo ocupen y la justicia no haga nada, ¿comprendes? No haga nada. Esto también también preocupa mucho al pueblo, de que sea una justicia justa, tanto para políticos como para el pueblo. Esto era lo que quería preguntarle al señor Ortega. Pues rapidísimamente, y muchas gracias. Yo coincido con usted totalmente. Usted ha puesto encima de la mesa un tema que es infinitamente más importante y más preocupante que lo que está pasando con los aforamientos, y es el desprecio absoluto hacia el derecho de propiedad. Aquí en España resulta que se invaden directamente, se ocupan la propiedad privada, y el que está dentro es el que tiene todas las garantías para quedarse dentro, y al propietario le cuestan auténticos dramas personales y económicos lograr que la justicia desaloje su propiedad. La policía no puede hacer su trabajo, los jueces se encuentran limitados. Esa es la reforma que debería haber. Y la reforma para nosotros desde Vox es muy sencilla. Quien ocupa una propiedad que no es suya es un delincuente y debería salir esposado de la casa. Nada de un procedimiento judicial de garantía. Sale usted esposado y luego, si tiene usted algo que alegar, se lo alega al juez. Pero como medida cautelar inmediata sale usted de la casa. Y no al revés, que el propietario se tiene que ir a un hotel no sé cuántos meses o a la casa de un familiar hasta que haya un juez que reconozca lo obvio, que el que tiene el título de la propiedad, que es el dueño, es el que tiene derecho a estar en su casa. Así que eso me parece que ha apuntado usted una medida que se necesita con carácter de máxima urgencia en España. Vamos a ir un momentito al Congreso de los Diputados. Acaba de arrancar la comparecencia de José María Aznar en la Comisión de Investigación de la Financiación del Partido Popular, anunciada para las 9:30. Escuchamos al expresidente del Gobierno. Más dura. Y por lo tanto es realmente, y lo he demostrado durante mi vida política, que he actuado tajantemente de una manera determinante cada vez que he tenido que afrontar un caso de corrupción. Pero, señoría, derivar de ahí que el Partido Popular pueda tener algún problema en general de corrupción o que sea un partido corrupto es un tema que yo creo que es un poco exagerado. Es un poco exagerado por varias razones. La primera, porque viene del representante de un partido político que es el único partido condenado por corrupción por sentencia firme, por financiación ilegal. Y eso, señoría, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear las cuestiones, ¿no? Y entonces, también sobre las cuestiones relativas a los hechos que justifican mi presencia aquí, ha hecho referencia, su señoría, a una sentencia de la Audiencia Nacional. Y esa sentencia de la Audiencia Nacional, quiero decir que está recurrida ante el Tribunal Supremo. Y, por lo tanto, lo que yo pueda decir aquí no va a interferir, y no haré ninguna observación que pueda interferir en una casación, nada menos, pendiente ante el Tribunal Supremo. Bueno, luego en el boletín de las 10 los compañeros les van a hacer un cumplido resumen. De momento les hará la voz en directo, ya digo, la comparecencia de Aznar en la Comisión del Congreso que está investigando la financiación del Partido Popular. Tenemos más llamadas de nuestros oyentes, 91 535 16 14 o 533 90 21. Adelante, buenos días. Buenos días. Díganos. A ver, soy yo. Buenos días. A ver, primero quiero preguntar el teléfono de la conferencia del día 27 de septiembre, sí, a las 7 de la tarde o a las 6. 6 de la tarde. ¿Lo puede apuntar, amiga? Se lo repito yo. Sí, es que, por favor, eso, lo dicen tan deprisa que estoy todos los días para cogerlo y no lo cojo. Y somos personas mayores ya que no. Tiene usted absolutamente toda la razón, amiga. Pero dígame, los locutores tenemos ese error, que vamos demasiado deprisa. Yo digo que si los cobran por decirlo tan deprisa. Pues no, pero parece, efectivamente. 91 sí, 616 616 24 64 64. Muchísimas gracias. A usted. Y además, intento muchas veces llamar, pero por unas cosas del teléfono, por otras que no me pillan, ¿sí?, no puedo llamar. Pero estoy de acuerdo con todo lo que hablan ahí día y noche, mañana, tarde y noche. Bueno. Porque lo tengo todos los días. Muchas gracias, pero amiga. Estoy de acuerdo con todas estas cosas de este señor que ha entrado por la puerta de atrás. Y como entra por la puerta de atrás, tiene que salir con la cabeza agachada porque no hay nadie. Yo no le puedo decir presidente porque yo no le he votado. Muy bien. No, es un señor que se ha metido por una puerta de atrás, como los ocupas cuando se meten en las casas. Pues igual ha hecho este señor, un ocupa.
Venga, dejo el paso a los demás y lo oigo todos los días. Muchísimas gracias. Gracias, amiga. Un Don beso muy Rafael. grande. Le recuerdo... Aznar ha entrado por la puerta, no, ha abierto la puerta. Se No, refería a Pedro Sánchez. Ah. Le recuerdo el teléfono 91 616 2464. Este es para llamar a la sede del Club de Amigos de Intereconomía para esa conferencia de Pablo Linares. Si nos quieren llamar aquí al programa, 91 535 1614 o 533 9021. Don Alberto, le recuerdo que los oyentes de esta emisora sí entienden la ironía. Por eso. Se diferencian del resto de oyentes Por eso la de otras emisoras. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Díganos. En todo este asunto del copieteo, yo suelo valerme de un esquema pedagógico, fruto de mi experiencia, de mi larga experiencia docente, esquema, al mismo tiempo gramatical, preposicional, que es copia de la tesis y copia en la tesis, ED. En ambos casos se ha dado el salto cualitativo hacia la inmoralidad, haya o no haya legalidad. De tal modo que frente a una determinada opinión que escuché hace unos momentos, ya el propio hecho de que se copie un 0,5% una tesis es gravísimo, ya es inmoral, porque no es la cantidad solo, sino el hecho, el salto cualitativo que se ha dado. Los textos son realidades muy complejas, tienen 1000 vericuetos y realmente ningún programa informático ni 200 programas informáticos pueden llegar a conclusiones seguras. El único método es el método de hincar los codos, de coger palabra tras palabra, mirarla a la izquierda, a la derecha, hacia abajo, enlazar esas palabras, ver la frase, ver los textos, ver el contexto verbal, el contexto no verbal, de tal modo que opiniones demagógicas y simplistas, como que no ha habido copia, me parecen, indignas de cualquier político o de cualquier persona que tenga, la escuela primaria. Con respecto a lo de Valtònyc, yo propondría el siguiente juego, ya que los tribunales belgas han dicho que pese a que este individuo ha amenazado de muerte a no sé cuántas personas, se cagó en la madre que parió a no sé cuántos, yo sugeriría que fuese algún español con un letrero muy grande, fuese por las calles de Bruselas, por ejemplo, y fuese diciendo: voy a cargarme al rey de Bélgica, me cago en la puta madre de todos los belgas, de todos los gobernantes, y al mismo tiempo un letrerito que dijera: acogiéndome a la doctrina legal que han defendido ustedes, altos jerarcas jurídicos belgas, yo voy tranquilo por la calle porque sé que no me va a ocurrir absolutamente nada, como no le ha ocurrido al tal Valtònyc. Y por último, dada la presencia muy noble de un miembro del partido Vox, yo creo que debería hacerse mucho hincapié en que no tiene sentido que haya elecciones si no se cambia la ley electoral. Ese principio evangélico de igualdad de los ciudadanos ante la ley es de tal importancia, de tan vital importancia, que Vox debiera recurrir al Tribunal Constitucional, al rey, al superrey, a quien sea, pero no entrar en el juego de unas elecciones donde no se cumpla ese principio sagrado. Porque claro, están haciendo un sacrificio enorme, se están dejando la piel, es un partido honrado a carta cabal y no tiene sentido que unos mangantes que tienen la mitad de los votos obtengan mucho más escaños. Así que proyecten la lucha hacia la consecución de la igualdad de valor del voto de los españoles. Tengo que hacer una pausa, porque me están pidiendo, pero a la vuelta, don Javier, respondemos al oyente, ¿le parece? Me parece estupendo. Una pausita y seguimos. Son las 9:50, don Javier, por alusiones. Sí, pues rapidísimamente, la cuestión que ha planteado este oyente y que tiene toda la razón del mundo de la ley electoral, evidentemente dentro de nuestro programa va el hecho de que España necesita una ley electoral que sea realmente proporcional, donde no ocurra la barbaridad que ha mencionado de que un 0,8% que le dan a los proetarras les dé 2 diputados o a los golpistas del PDeCAT 1,3% les dé 6 diputados y resulta que a Vox, un partido de ámbito nacional, pues resulta que el 2,4% le dé los mismos 2 diputados. Dicho lo cual, no puedes dejar de participar a las elecciones si quieres modificar la ley, porque las reglas de juego son las que son y la manera de cambiarlas es entrar en las instituciones y promover dentro las reformas. O sea, no se va a cambiar nada y la vía de recurrir ante el Tribunal Constitucional yo creo que tendría poca virtud, porque la ley no es que sea propiamente inconstitucional, aunque ciertamente se podría arañar el principio ese de igualdad de los españoles ante la ley, que no lo somos, pero en fin, la ley es la que es y hay que cambiarla desde dentro, claro. Más llamadas, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Díganos, amiga. Vamos a ver, mire, ayer les escuché a ustedes que 2 miembros de Vox habían sido agredidos en Cataluña. Sí. Y mire, a mí esto, la verdad es que me está dando mucho miedo, porque estos energúmenos que salen agrediendo a la gente, a todo el mundo que no piensa como ellos, me están recordando mucho a los camisas pardas alemanes que salían a las calles dando palizas y pintando los negocios de los judíos. Sí, o al Frente Popular aquí en España, sí, lo tenemos más cerca incluso. Por favor, esos son auténticos nazis, y es que eso está dando mucho miedo. A mí me dan mucha pena los catalanes, que se sienten muy catalanes y se sienten muy españoles, lo tienen que estar pasando muy, muy mal. El año pasado por estas fechas estábamos muy asustados por lo que estaba pasando en Cataluña, pero es que esto ha ido a peor. O sea, yo creo que ha ido a peor, ha pasado un año y estamos todavía peor. ¿Don Javier Ortega confirma la noticia? Sí, hubo 2 agresiones a miembros de los 200 personas jóvenes que fueron allí a protestar en Sant Cugat contra el acto organizado por el xenófobo Quim Torra, sí, a la sazón testaferro del prófugo golpista de Puigdemont, que quiso cambiar el nombre de la plaza de Sant Cugat del rey Juan Carlos I por la plaza del 1 de octubre, es decir, la plaza del golpe de Estado. Bueno, pues evidentemente los CDR, que son, como usted muy bien ha definido, los camisas pardas contra la libertad. La pues, Cale Borroca de Cataluña. La Cale Borroca. Pues sí, agredieron a un chaval joven y a una señora la empujaron por un terraplén. Así que es verdad, actúan con violencia, ¿no? No son hechos aislados, ya ha habido muchos casos de estos y lamentablemente irán a más, porque esta gente solo entiende el argumento de la violencia y la presión. Son totalitarios, por eso habría que lograr la ilegalización de todos los partidos separatistas y de todas sus pseudo-juventudes, ¿no? Gracias, amiga. Son efectivamente totalitarios, pero por ideología se parecen bastante más a la Cale Borroca de Vascongadas que a las camisas pardas de los nazis. 9:53, más llamadas. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Díganos. ¿Qué tal, don Rafael? Encantado de escucharle, amigo. Señores, encantado de saludarles y de verles. Igualmente. Muchas gracias. Bravo por la lección de historia sin desmemoria y animarles a seguir así de valientes. Hoy sí cabe con más tiento, ¿no? Los que como ustedes tienen el derecho a opinar tasado. Vean si no los 17.000 del ala de multa, la competencia en libertad. A la poca que hay, leal, como siempre. Y es que ya tenemos el caca aquí. Y al conflicto hay que quitarle hierro. Que vayamos contentos al entierro y haciendo chirigotas del permanente toque de pelotas. Muchas gracias, Inter, y solidarios saludos, señores. Gracias, amigo. 9:54, adelante, buenos días. Buenos días. Díganos, Ángel. Qué oyente más inteligente. Sí, señor. Y con mucho talento, ¿eh? Don Javier, que muchísimas gracias por la labor que usted y todos pues sus amigos y defensores de la misma idea que usted están haciendo. Van a pasar momentos muy jorobadillos, pero adelante con los faroles. Y únicamente decirles la letra de una soleá de Triana, muy cortita. Dice, la madre que le parió se merece una corona. Y usted se merece 2, nada más. Bueno, vaya piropazo que le han echado, don Javier. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Más llamadas. ¿Sí? Digo que cuidado con las coronas, que hay todo. Estos son coronas laudatorias. Adelante, buenos días. Hola. Me dice Joaquín que no. Cambiamos de línea. 91 535 16 14 o 533 90 21. Bueno, pues no sé muy bien lo que ha ocurrido con esa llamada, pero la hemos perdido y ahora mismo no entra ninguna otra. Por tanto, pues vamos a ir finalizando porque no tenemos tiempo para mucho más. Son las 9:55 minutos. Continúa la comparecencia de José María Aznar en el Congreso de los Diputados. Ahora sí tenemos llamada. Venga, un minutito y terminamos. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Díganos, terminamos con usted. Hola, pues mire usted, muchas gracias. Lo primero, felicitar al señor de Vox, decirle que voy haciendo publicidad, como muchos amigos míos, para que un partido que no tiene voz ahora mismo en la calle la está teniendo y sé que va a tener las próximas elecciones más votos de lo que se imagina. Muchísimas gracias, ánimos y adelante. Gracias, amigo. Don Javier, usted dijo ayer en otro medio de comunicación que está convencido de que van a tener grupo parlamentario propio. ¿Es así? Sí, así lo dijimos en El Radio en la mañana de Federico Jiménez Los Santos y lo dije añadiendo por delante con toda la humildad del mundo. Nosotros luchamos como si fuéramos a tener 1 o 2, pero la realidad de los datos en las encuestas más conservadoras, menos optimistas y de alguna manera, bueno, pues provenientes alguna de algunos medios pues que nos hacen pensar,
por el volumen de afiliación que se ha triplicado, por la asistencia a los actos y otra serie de indicios, pensamos sinceramente que podríamos, y sobre todo la última noticia del Confidencial, que pasábamos la barrera del 3%, nos hace juntar todos esos datos y pensar que sí podríamos llegar a tener grupo parlamentario. Vale. Yo estoy convencido, lo digo de verdad, no lo digo para esto, estoy convencido que va a ser así. Será una gran noticia para Alberto Sotillos, que antes ha dicho que os tiene una enorme simpatía. Yo de todas formas consideraría la parte que ha dicho ese señor de no se presenten porque ¿para qué? Hombre, no, a pesar de la ley con este sistema es mejor que Vox. A pesar de la ley electoral, yo creo que van a no tener... os presentéis con este sistema, no merece la pena. Fíjate, si con esta ley logramos tener grupo parlamentario, en cuanto hubiera una ley proporcional, sacábamos 20 diputados de golpe. Tenemos que dejarlo aquí, Alberto. Es que es dar la razón al sistema. Yo gracias no lo por haría. estar con nosotros, gracias Alberto, gracias Pablo Sanz, gracias Alfredo, gracias Javier. Siempre. Noticias de las 10 y continuamos hasta las 12. Buenos días, España. Son las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Buenos días. De Anzuelo ha calificado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el anuncio de Pedro Sánchez de eliminar los aforamientos políticos, por lo que dice el Partido Popular no lo apoyará. Es un globo sonda y es un anzuelo para que el Partido Popular lo muerda y entonces digan, oiga, estos señores son de derechas y entonces no quieren exhumar a Franco, o en este caso, estos señores no creen en la regeneración y por eso no quieren cargarse los aforamientos. Por eso nosotros lo que decimos es, si quieren cambiar los aforamientos, que hablemos de los 250.000 aforamientos que hay en España. Declaraciones de Casado en la COPE, en las que ha asegurado además que el Partido Popular no está a favor de abrir en canal la Constitución, y hoy precisamente llega al Congreso una moción de Ciudadanos para debatir sobre el fin de los aforamientos de cargos públicos. Lo explicaba en Radio Nacional de España Ignacio Prendes, portavoz de Justicia de Ciudadanos en el Congreso y vicepresidente primero de la mesa de la Cámara Baja.